Y continuamos en nuestro programa 360 y el día de ayer la Asamblea Nacional Constituyente se convirtió en noticia, ya que si bien muchas personas no lo sabían, ocurrieron anuncios importantes que colocaron a este órgano plenipotenciario en el centro de la palestra pública. En este sentido, uno de los anuncios importantes del día de ayer fue la designación de Elvis Amoroso como Contralor General de la República y también de Gladys Requena como segunda vicepresidenta de la ANC. Un evento bastante significativo si se toma en cuenta que hará pareja con Diosdado Cabello y Tania Díaz, que vienen a conformar la primera vez en la historia, en más de 188 años, que una asamblea constituyente figura con dos mujeres vicepresidentas. Para hablar de esta y otros temas de actualidad, vamos a presentar a un compañero y amigo, me refiero a Alberto Aranguibel, constituyente y también presentador en cierto momento del programa Sin Tapujos. Bienvenido, Alberto. Gracias por la invitación. Háblenos un poco de las medidas anunciadas recientemente por la Asamblea Constituyente y la designación de una Gladys Requena que le cayó por sorpresa todo esto. Sí, yo creo que es pertinente que nosotros partamos de la ubicación de todo esto en el contexto en el que nos encontramos como país. Hay mucha gente que está siendo presa o víctima de la guerra de desinformación y de distorsión de la realidad que sabemos se ha lanzado junto con la guerra económica contra el pueblo venezolano. Parte fundamental de esa guerra es la de generar desaliento, desesperanza entre la población venezolana para quebrar su lealtad al proceso revolucionario. Es la pretensión que tiene ese enfoque de esa guerra que se ha lanzado contra nuestro pueblo. En ese sentido, un aspecto de primer orden que hay que decirle al pueblo en este momento, que nos sigue a través de la Cámara, es que allá hay una demostración de que se está trabajando, de que se está avanzando en la superación de los problemas de manera consistente. Una demostración más de todo lo que hemos visto en todo este periodo, de todo este proceso, de esta difícil coyuntura, junto al presidente Nicolás Maduro, con todas las acciones que viene tomando para superar precisamente esa dificultad por la que atraviesa el pueblo venezolano. Esto es importantísimo, porque hay la pretensión de esa guerra de desinformación, de tratar de colocar el trabajo que debe llevar adelante el Estado venezolano para salir adelante en la búsqueda del bienestar, del progreso, de la tranquilidad de la población, de que solamente con atacar o luchar contra la especulación es lo único que hay que hacer. Entonces hay mucho, ahorita se ve en los Twitter, en las redes sociales en general, se ve la especie de que estamos ya hartos de discurso político, lo que queremos es que se pongan en la calle a frenar, etcétera, la especulación, no sé cuánto. Sí, es verdad, en eso se está trabajando, pero eso no es lo único que construye un país. Lo que construye el bienestar, empezando por el bienestar económico de los pueblos, es que haya un trabajo coordinado de los distintos poderes del Estado en la consolidación del modelo de bienestar que en este caso se propone en la Revolución Bolivariana. Y ahí, en esa sesión de ayer, vimos dos de esos aspectos fundamentales. Uno, el avance en la consolidación y avance definitivo del trabajo de las instituciones determinantes para el Estado, como por ejemplo la Contraloría General de la República y la misma Asamblea Nacional Constituyente. Pero luego es la presentación del presupuesto de la Nación para el año 2019. Eso es sumamente importante, porque tiene que ver con lo que precisamente persigue el pueblo venezolano, que es que se logre la estabilización primero de la economía para luego ir avanzando de manera consistente en la recuperación de la misma, en alcanzar de nuevo ese bienestar que se alcanzó por primera vez y única vez en nuestra historia, del poder adquisitivo con verdadera capacidad de compra del venezolano, como lo alcanzó en la Revolución Bolivariana, en la primera fase de ella, en el gobierno del comandante Chávez. Entonces, eso es para nosotros lo más importante de lo que está sucediendo en este momento, que se está trabajando, que se está actuando de manera decidida, firme en la superación de los problemas. Fíjate, a la gente cuando el presidente presentó el plan de recuperación, crecimiento y prosperidad, probablemente por esa angustia, que es comprensible, como decimos, en el marco de esta guerra, a la gente se le olvidó que el presidente, uno de los primeros
de las primeras reflexiones que hizo en su presentación entonces fue: esto es un proceso gradual. No debemos esperar que haya en lo inmediato la recuperación de ese poder adquisitivo, porque se trata de la sustitución de algunos parámetros, digamos, del desempeño económico, así como de la erradicación de distorsiones y vicios que son los que nos habían venido haciendo daño. La gente empezó al día siguiente a considerar que ese incremento que hubo de precios era porque el anuncio era de medidas erradas, y eso se ha ido de alguna manera extendiendo entre algún sector de la población, y eso hay que detenerlo, hay que corregirlo. No, el proceso es un proceso, como lo dijo el presidente en su momento, que requiere de paciencia, pero fundamentalmente de claridad en que se está actuando en el sentido, en la dirección correcta para la recuperación definitiva del poder adquisitivo del venezolano, y eso se va haciendo paulatinamente, entre otras cosas, con lo que hicimos ayer en la Asamblea Nacional Constituyente. La aprobación de un presupuesto que está incrementando, el único presupuesto que está incrementando hoy por hoy en el mundo todo lo que está destinado a la protección social, es el que se aprobó, el que se sometió a consideración de la ANC el día de ayer. Y eso la gente lo tiene que empezar a visualizar de manera objetiva. En Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, donde se han presentado en estos mismos días los presupuestos para el mismo ejercicio del mismo periodo, se ha recortado de manera sustantiva en cada uno de esos países capitalistas aliados al Fondo Monetario Internacional, que siguen los dictámenes del Fondo Monetario Internacional, como Argentina, por ejemplo, que le acaba de montar una oficina al Fondo Monetario Internacional ahí en la misma Casa Rosada, en el Palacio de Gobierno de Argentina. Bueno, esa gente le ha recortado el presupuesto de manera sustantiva, eliminando áreas incluso como la cultura, etcétera, en muchos casos, la salud, como se ha visto en Estados Unidos. Eso es lo que está determinando que se dé esa proliferación del malestar que está demostrando, por ejemplo, eso que llaman ahora eufemísticamente caravana de migrantes que se está dirigiéndose a los Estados Unidos, y que ojalá no sea respondida o esperada, como ha anunciado el presidente Donald Trump con el ejército norteamericano. Aparte de reunirse en el Palacio Federal Legislativo para aprobar acciones y medidas como las que vimos el día de ayer, ¿qué más está haciendo la Asamblea Nacional Constituyente? Porque muchas veces la gente piensa que lo único que ustedes hacen es reunirse y levantar la mano. ¿Es correcto? Bueno, no es así, no es así. Nosotros hemos ya hablado en muchas oportunidades, en muchas ocasiones. El hecho de que tú no veas el trabajo no quiere decir que no se está trabajando. ¿Qué están trabajando? ¿Qué están haciendo? Hay un trabajo permanente, las comisiones están trabajando de manera permanente. Hay un despliegue nacional que ha sido ordenado por el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, desde el primer momento en que él asumió esa responsabilidad, que se traduce en un trabajo constante, permanente, de presencia de los constituyentes en la lucha que está librando el pueblo por razones de la coyuntura particular que hay, de la situación económica tan difícil, en cada uno de los municipios que los eligió a cada uno de esos constituyentes, y en cada uno de los sectores de quienes están ya no electos por vía territorial, sino sectorialmente. Pero ese trabajo, digamos, de manera permanente que está llevando adelante la Asamblea Nacional Constituyente, no se queda solamente en el trabajo de calle. Hay un trabajo que se está dando a lo interno de las comisiones de estudio, investigación, actualización, constatación, eso que se llama estudio del derecho comparado, para ver cuáles son los elementos que se van a incorporar, que son necesarios incorporarle al nuevo texto constitucional que saldrá del ejercicio de esta ANC. Ahora bien, vamos a profundizar un poco sobre este particular. Tú has dicho que las comisiones están trabajando, que hay parlamentarismo de calle por parte de los constituyentes. ¿Qué podemos esperar en los próximos días? ¿Qué nuevas acciones vienen por ahí? En principio, las que están relacionadas con la instrucción que nos dio el presidente Nicolás Maduro en el seno mismo de la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, apenas asumió, cuando fue a presentar, digamos, las credenciales que le entregó como presidente reelecto el Consejo Nacional Electoral, porque sabemos que él asume el nuevo periodo el 10 de enero próximo. Eso está relacionado con las líneas estratégicas de acción para la superación de la difícil coyuntura económica. En eso está concentrado la Asamblea Nacional Constituyente, cada comisión desde su ámbito de responsabilidad o de experticia. Entonces hay un despliegue que está levantando toda esa información, que está
estructurando propuestas que son recogidas del pueblo, que tiene, por supuesto, el pulso más exacto de cuáles pueden ser las soluciones a esos problemas de acuerdo a la particularidad de cada una de las localidades y de las áreas de incidencia del problema económico, etcétera. Recordemos entonces qué pasó el día de ayer en la Asamblea Nacional Constituyente. Quiero proponer a una joven que se llama Gladys Requena para que asuma la segunda vicepresidencia de esta Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ustedes están de acuerdo que la camarada Gladys Requena asuma la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional Constituyente? Aprobado. Juro desde aquí, en compañía de esta honorable Junta Directiva, seguir batallando por la patria que soñó Chávez y que guía el compañero presidente Nicolás Maduro. Y juro por el legado de Hugo Chávez, seguir trabajando para construir la patria que él soñó. Bueno, estábamos recordando este momento constituyente porque usted se está riendo. ¿Sabía o no sabía Gladys Requena que había sido nominada? No, es posible que no, por lo que vimos ahí, por supuesto. Pero es que no, yo me río de satisfacción. Yo creo que sí, efectivamente es un gran avance el que tiene la Asamblea Nacional Constituyente, pero el país, porque Gladys es una luchadora que ha trabajado en función, sobre todo en el ámbito de las personas de la tercera edad y de la mujer, que son áreas que sabemos muy difíciles, no solo en el país, en el mundo entero, donde se han librado batallas ancestrales muy duras y que aquí en Venezuela han avanzado por primera vez, de manera sustantiva, en la revolución bolivariana. El mismo comandante Chávez se declaró feminista en una oportunidad y eso significó mucho, no solo para Venezuela, sino para el mundo entero, a partir del gran esfuerzo y de la gran lucha librada por mujeres como Gladys Requena, que tiene repercusión, como decimos, más allá de nuestras fronteras, por lo dedicado, por lo profundo de su trabajo a través del tiempo. Como decimos, entonces, es una satisfacción porque primero, insisto, vemos que no hay ningún estancamiento, que no se trata de un ente anquilosado, de burócratas enzapatados que están ahí solamente levantando manos, etcétera, como han querido hacer proliferar una imagen despectiva o negativa de este actor político, que el solo hecho de que hoy en día podamos transitar por las calles en paz en Venezuela es el resultante sustantivo de un trabajo de altísimo valor para todas y todos, no solo en Venezuela, sino más allá de nuestra frontera, que es la paz que logró la Asamblea Nacional Constituyente desde su elección. Bien, vamos a entrar en otro tema que sin lugar a dudas atañe a la cotidianidad de todos los venezolanos y es el tema de la guerra económica. En estos últimos años hemos visto desfilar una larga lista de caídos en esta guerra económica, ministros, viceministros, directores, presidentes de bancos, que han sido bajas en una guerra que se está librando sin cuartel por cambiar el modelo económico. Pero hay quien opina que no solamente hay que cambiar el modelo económico, sino también el modelo mental. Porque uno escucha mucho las críticas de, mira, la SUNDES no está fiscalizando esta panadería, la SUNDES no está en este sitio, el gobierno no ha hecho esto. Pero hay quien piensa que estas críticas quizás no son viables o no son sustentadas realmente, porque se trata ya de un cambio de mentalidad, de asumir que este problema lo vamos a tener que solucionar todos y que no podemos esperar como en el pasado, sentarnos en la casa con un cartón echándonos aire a que venga la SUNDES a la panadería de la esquina a fiscalizar. Hay que hacer un cambio de la economía, pero también hay que hacer un cambio de mentalidad. ¿Qué piensa usted de este enfoque? Y de percepción. Percepción. De percepción, porque fíjate tú, por vía de esas distorsiones a las que tú mismo estás haciendo referencia y que yo también introduje inicialmente en mi reflexión, se trata de llevar a la gente a que piense que de ninguna manera es incorrecto que haya un país de bandidos, sino que lo incorrecto es que no haya quien los meta preso. Entonces todo el mundo, bueno, ¿y de quién es la culpa? Esa culpa es del gobierno, te dicen por ahí a cada rato en el Twitter, en lo otro y tal. Entonces, y no es así. Es decir, lo que es incorrecto, lo que es una distorsión, una enajenación, como lo llamaba Eric Fromm desde el punto de vista de la psicología, de la sociedad, es que haya una cultura del vandalaje, de la rapiña extendida
y que se considere que eso es lo correcto porque simplemente se está trabajando en función de la sobrevivencia o qué sé yo. Entonces, ahí empieza la distorsión, porque ¿cómo haces tú cuando efectivamente encuentras que ciertamente el bachaquero es un daño que surge por una lógica perversa que deriva de la concepción de la lógica mezquina y depredadora del capitalismo? El modelo que hay que cambiar es el capitalismo, porque él es el que estimula esa proliferación de la idea de que lo que me interesa a mí es lo que me va a beneficiar a mí y no lo que beneficia a los demás. Eso no me interesa, eso no me importa, que es exactamente la lógica opuesta al pensamiento profundamente humanista, gregario, solidario del socialismo que nos trajo el comandante Chávez. Entonces, aquí hay una confrontación de modelos, pero en cómo lo está percibiendo la gente y cómo asume una posición frente a ellos, hay que trabajar con mucha profundidad, porque precisamente el problema no es solamente económico en términos contables, en términos del modelo, si es marxista o si es smithsoniano, ahí lo que hay que ver es cómo lo está asumiendo cada quien, cómo se está comportando cada quien frente a esa realidad, cuál es el rol que está desempeñando, y en eso creo que hay una evolución sustantiva. Fíjate, el año pasado había, como parte, digamos, de toda esa enajenación que estaba afectando a buena parte de la población, una suerte de voz populi de que, bueno, Maduro tiene que resolver, ve a ver cómo hace, porque si no nosotros votamos por Capriles o qué sé yo, no sé cuánto. Ese era el planteamiento, digamos, más generalizado. Hoy en día no es así. Hoy en día hay el mismo malestar, el mismo reclamo, qué sé yo, pero con una actitud que mayoritariamente uno la percibe distinta, que es el del sentido de la necesidad de la participación popular en la corrección de esas distorsiones. Entonces hay una evolución, que no necesariamente se han resuelto los problemas, eso es otra cosa. Que no se ha salido de la dificultad, bueno, está ahí, nadie lo está negando. Pero lo que sí tenemos que tener presente es que se está trabajando en la superación, con medidas sustantivas, pero también con la búsqueda de rescatar ese sentido gregario, solidario, de proyecto colectivo, que fue el que nos trajo el mejor bienestar que ha tenido el pueblo venezolano, como yo decía, en toda su historia, que es el que nos trajo en todo ese periodo de la revolución, donde la gente podía viajar al exterior, donde todo el mundo iba y compraba lo que quería, comía en el restaurante que quería, iba a la clínica que quería. Eso fue producto de esa lógica de la integración de toda la sociedad bajo un mismo proyecto de país, bajo una misma lógica de solidaridad, de cooperación, de proyecto colectivo. Entonces eso lo tenemos que rescatar, y eso es lo que siento que está haciendo el presidente Nicolás Maduro con ese impulso de la confianza, de la esperanza del pueblo en las medidas económicas que se están tomando, pero también en la revolución. No se trata de superar el problema estrictamente económico, hay que superar el problema político, y si ha habido algún avance sustantivo en esta última fase, sobre todo de la revolución, en este último año, ha sido la extinción de la oposición. ¿O es que vamos a considerar que es que fue por pura torpeza de ellos que se vino abajo todo eso? Si ellos hubieran querido, si por ellos hubiera sido, pues, digamos, por su deseo, ellos estarían todavía ahí. ¿Qué fue lo que le pasó de verdad a la revolución? Hubo un triunfo político del presidente Nicolás Maduro de manera sostenida en medio de la guerra, en medio de las dificultades, que ha hecho que avance la revolución en el rescate de la confianza del pueblo y que haya quedado disuelta por completo la oposición. Entonces sí estamos avanzando. Que no se ha solventado todavía la problemática, es cierto, nadie la ha negado, insisto, pero no podemos tampoco desconocer que se esté trabajando. Lo que se tiene que reclamar es cuando hay un gobierno que no esté trabajando, que no esté activado de manera permanente en el rescate del bienestar del pueblo. Eso sería lo que habría que reclamarle masivamente al presidente, pero ese no es el caso en esta oportunidad. Bien, ustedes lo escucharon sin pelos en la lengua, Alberto Aranguibel, y sin tapujos en nuestro programa 360. Vamos de inmediato con más información y Javier Chirinos en el Palacio de Miraflores. Adelante. Establecemos este nuevo contacto desde el Palacio de Miraflores a propósito de la culminación de la reunión que ha sostenido el